todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Danielito Ferrer en Cuba Primero. Hoy quiero retomar dos temas que hablamos hace ya un poco, ya que habíamos hablado antes. Además, tendremos un invitado especial, una persona que admiro, respeto y quiero mucho. Se llama Ernesto Díaz Rodríguez. Fue preso político por 22 años y fue miembro cuando fue fundador de Alfa 66. También, ahora mismo, es el presidente actual de Alfa 66. Quiero retomar dos temas, como estaba diciendo, de lo que habíamos hablado en programas anteriores. Y el primero es el de la carta de Fidel Castro al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en noviembre 25 de 1940. Cuando desde ahí mismo Fidel Castro empieza a mentir. Fíjense, desde ese momento, desde 1940, Fidel Castro empieza a mentir. ¿Cómo? Bueno, diciéndole al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que él tenía 12 años, cuando en realidad tenía 14 años. Fíjense. Luego pidió dinero. Y fíjense qué importante es lo que piensa un adolescente desde que es joven. Porque desde que es joven está pidiendo dinero. Desde que es un adolescente, desde que es un niño, está pidiendo dinero. Y mira lo que ha convertido a Cuba. Fidel Castro convirtió a Cuba en un país que para sobrevivir tiene que pedirle dinero a familiares que salieron de Cuba exactamente por el comunismo. Así que fíjense qué importante es asegurarse que los jóvenes tengan valores, no sean mentirosos, no sean doble caras. Fíjense qué importante, porque exactamente eso es lo que es Fidel Castro. La imagen de Fidel Castro es eso: un mentiroso, un doble cara, es una persona despreciable, un asesino, un terrorista, un pandillero. Todas estas cosas, exactamente porque no fue criado en valores. No se aseguró que su pensamiento tuviera valores, porque sus padres no se ocuparon correctamente de él. Eso es lo importante, ese es el trabajo importante de los padres. No solo trabajar y hacer dinero, sino que también educar a sus hijos y educarlos bien, con valores, con moral, con fe, enseñándoles a no ser mentirosas, a no ser doble caras. Eso es lo que los padres deben enseñar. Pero parece que los padres de Fidel Castro no le enseñaron eso. Ahora, quiero tocar este segundo tema, que es la vida, de cómo fue la vida de Fidel Castro en sus 22 meses en la cárcel, desde 1953 a 1955, en el presidio modelo de Isla de Pinos. Todos sabemos dónde queda eso. Quiero leer estas cartas que Fidel Castro escribió estando en el presidio, estando encarcelado. Miren esto. Dice, esta es la primera parte. Como soy cocinero, de vez en cuando me entretengo preparando algún pisto. Hace poco preparé un bistec con gelá de guayaba. Hoy me mandaron los muchachos ruedas de piña en almíbar. Y mañana comeré jamón con piña. También preparo espaguetis o tortillas de queso. Cuelo también un café delicioso.
Ahora, vamos a ver esta próxima parte. Fíjense cómo estuvo Fidel en la cárcel por matar personas, por poner bombas. Mire, dice, tengo hambre y puse a hervir unos espaguetis con calamares rellenos. Me voy a cenar espaguetis con calamares, bombones italianos de postre, café acabadito de colar y después un H. Upmann 4. ¿No me envidias? ¿Cómo vivía Fidel? Mira, cubano que está dentro de Cuba. Mira cómo vivía Fidel. Mira esta otra parte. Dice, cuando cojo el sol por la mañana en shorts, siento el aire de mar. Me parece que estoy en la playa. Luego, un pequeño restaurante aquí. Me van a hacer creer que estoy de vacaciones. Fíjense, le van a hacer creer que está de vacaciones. ¿Qué diría Carlos Marx de semejantes revolucionarios? Ahora, vamos a comparar eso con la vida de un preso político que estuvo 10 años más que Fidel. Estuvo 10 veces más que Fidel en la cárcel. Fidel estuvo 22 meses. Esta persona, Ernesto Díaz Rodríguez, estuvo 22 años en la cárcel, sufriendo todo tipo de represión, de abuso. Y ahora quiero compararles a todos ustedes cómo era la vida de Fidel Castro en la prisión comparada a la vida de Ernesto Díaz Rodríguez, que solo estaba luchando por un cambio de sistema y porque la dictadura cubana castrista se vaya de Cuba, se fuera de Cuba. Producción, si me pueden poner ahí, por favor, a Ernesto, que lo tenemos aquí en línea. Como digo, tenemos aquí a Ernesto Díaz Rodríguez, un ex preso político y también es fundador de Alfa 66 y es el actual presidente de Alfa 66. Así que, Ernesto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí en las plataformas de Cuba Primero. Bueno, para mí es un placer, una satisfacción bien grande que una persona tan joven como tú, un niño, esté tan dedicado a la causa por la libertad de Cuba, a difundir la verdad, esa verdad que durante más de 65 años el gobierno ha intentado ocultarla, aunque ya no es secreto para nadie. Los fragmentos de la carta de Fidel Castro durante su etapa en el presidio de Isla de Pino son algo familiar para mí porque precisamente yo la utilicé como al final de mi libro Rehenes de Castro para hacer una breve conspiración de cuál era el trato, de cuál era la vida que él pudo llevar durante esos 22 meses de cautiverio, como tú señalaste, por una causa que ocasionó muchos muertos en el cuartel Moncada. Muchos de esos muertos eran personas que se habían incorporado al ejército sencillamente porque no tenían otros recursos para alimentar a su familia. Y ahora, por primera vez, me doy cuenta yo, hablando de cifras y de años, que por cada mes que Fidel Castro pasó en prisión, yo pasé un año. Claro. O sea, hay una similitud entre, valga la diferencia, entre 22 meses y 22 años. Exacto. Así es que lo que tú señalaste al principio, por supuesto que ha venido mintiendo durante toda su vida. Primero dijo que la revolución era verde como las palmas. En su alegato de la historia de la soledad, él señalaba que iba a hacer elecciones en Cuba durante 18 meses y todo ha sido un engaño, todo ha sido una mentira. Puso temporalmente al presidente Urrutia a gobernar los destinos del país y enseguida pues ya quiso
lo que podemos llamar un golpe de Estado para eliminarlo del poder y quedarse él con todo el control del país para su enriquecimiento propio y el de sus seres queridos, los más allegados a las estructuras de ese régimen comunista que implantó a base de terror, a base de sangre, a base de muerte, porque alguna gente todavía no conoce, ni siquiera dentro de Cuba, que este régimen ha fusilado a más de 5.000 jóvenes que solamente querían la libertad para su patria, querían el bienestar para la familia cubana, querían un sistema de gobierno donde las personas pudieran vivir armónicamente, en paz y prosperidad. Exacto. Y de verdad que nada de eso cumplió Fidel Castro. Ninguna cosa. Porque, como estoy diciendo, desde el principio fue mentiroso. Desde joven, desde adolescente, fue mentiroso. Por falta de valores. Pero ahora, Ernesto, quiero hacerte estas preguntas para poder comparar cómo tú estuviste 22 años en prisión y cómo él tuvo 22 meses en prisión. Entonces, primero, ¿cómo fueron tus días en la prisión de Isla de Pinos? No, yo afortunadamente yo no tuve la fatalidad de pasar por la cárcel de Isla de Pino, pero sí estuve en prisiones muy similares en cuanto al maltrato, todas las miserias que nos impusieron, y una de ellas que puedo señalar es la cárcel de Puerto Boniato, la llamada prisión de Boniato, donde permanecí al igual que otros muchos compañeros, entre ellos Ángel de Fana, Eusebio Peñalver y muchos otros. Eh, Permanecimos durante 7 años. Con anterioridad ya un grupo había permanecido muchos años. Allí mataron a Gerardo González, el hermano de la fe. Lo ametrallaron sencillamente por pedir asistencia médica para un compañero que tenía problemas, dolores dentales. Y en la cárcel de Boniato, durante esos 7 años, nos mantuvieron incomunicados. Wow. No nos permitían recibir correspondencia de nuestros familiares, no nos permitían recibir visita de nuestros seres queridos, no nos permitían recibir ningún tipo de asistencia médica, a menos que nosotros aceptáramos la humillación de vestir el uniforme de los presos comunes, una forma de humillación que en todo momento nosotros nos negamos a aceptar. Las celdas eran muy pequeñas. Yo recuerdo que yo recostaba la espalda en una de las paredes de la celda y levantaba las piernas en la pared de enfrente. Wow. Ahí en esa había ratas, cucarachas, la comida, la alimentación era pésima. Hubo momentos en que a través de las requisas nos despojaron absolutamente de todo y nos servían la magra alimentación en un pedazo de cartón, una caja sucia que sacaban del patio, tiradas allí en el exterior, y teníamos que comer con las manos lo que nosotros considerábamos que podía, por ejemplo, un huevo hervido, cuando daban un huevo hervido, un pedazo de pan, etcétera, porque hasta las cucharas nos privaron de todo, nos dejaron, ahí estábamos desnudos durante invierno y verano, año tras año. Simplemente se nos permitía usar, al negarnos nosotros a aceptar la ropa de los presos comunes, pues nos teníamos que quedar vistiendo el calzoncillo que llegó a ser un símbolo para el presidio político plantado, ese presidio que a pesar de las torturas, a pesar de todas las barbaridades que cometieron con nosotros, nunca se doblegó, nunca inclinó su cabeza, porque sabíamos que estábamos defendiendo nuestra dignidad y que en esos momentos nuestra dignidad representaba la dignidad de todo un pueblo. Exacto. Y ya empezaste a hablar un poquito sobre la celda. Primero, ¿cómo eran tus camas en la celda o no tenías cama?
Bueno, las camas eran por lo regular, unas veces era un armazón de hierro con una tabla de plywood que se hacía a su vez de colchoneta, de colchón. Otras veces, y yo recuerdo que hubo una época en los calabozos de castigo donde ni siquiera teníamos eso, Wow. teníamos que dormir en el concreto o filoso arrugado, y durante la noche y el transcurso de los días, pues te sangraban los pies los tobillos, por las caderas, donde quiera que había un hueso cerca de la piel afuera, pues con el roce del cemento nosotros nos sangraban esas partes del cuerpo, Wow. y ahí por periodos muy prolongados. Recuerdo que regresando a La Habana, a la prisión del Combinado del Este, producto de esos mismos atropellos y de esas mismas maldades, uno de nuestros compañeros, Rafael del Pino, falleció. Lo encontraron aparentemente colgado con sus calcetines de su celda. Es una muerte muy dudosa para nosotros, pero él había sufrido demasiado. Él le habían hecho una cirugía de la vejiga porque recibió algunos disparos cuando fue capturado, y le pusieron unas sondas plásticas que llevaba pendiente, colgando de su cintura, y se dice que fueron órdenes directas de Fidel Castro. Nunca le retiraron esas zonas, nunca le corrigieron para que él pudiera hacer sus necesidades de una forma normal, y, y lo llevaron a esos calabozos. Recuerdo que habíamos un grupo, estaba Luis Zúñiga, estaba Servando, estábamos, bueno, unos cuantos de nosotros, y las celdas eran bajitas, tenían unas claraboyas en el techo, y ellos instalaron unas bocinas en esas claraboyas, y durante el resto del día, todo el día, como a las 5 de la mañana, ponían dos estaciones a todo volumen y nos daban esa tortura de esa bulla constante hasta prácticamente las 12 de la noche. Wow. Ese es el día entero debajo de eso, eso. Eso ocurrió también en la prisión de Boniato. En la prisión de Boniato, ya especializado, un capitán que había ido a estudiar las técnicas de la represión a la Unión Soviética, trajeron unas bocinas inmensas, unos altavoces, los instalaron en el corredor de la celda donde estábamos viviendo los presos plantados, y ya eran sonidos, ruidos especializados, tridentes, unos ruidos tridentes para hacerte doler los oídos. Casi todos los presos que pasamos ese largo periodo en la cárcel de Boniato salimos de allí con serios problemas auditivos. Wow. Me imagino, porque nadie puede resistir tantas horas con ese volumen, esa música, esa radio a todo volumen. Imagínate, si un ser humano no puede aguantar ni un minuto así, imagínate desde las 6 de la mañana hasta prácticamente a las 12 de la noche, Día tras día, día día tras tras día. día, era esa Es- tortura Qué triste. psicológica. Cuando podíamos conseguir un pedacito de papel o algo, lo mojábamos con saliva y nos taponábamos en la medida de las posibilidades de los oídos, pero el ruido era tan intenso que era muy poco lo que se lograba atenuar con esos recursos a los que nosotros recurrimos. Una Ex- vida verdaderamente criminal comparado a la vida muelle, se puede llamar así, como lo dice él, lo reconoce en sus propios documentos. Exacto. Eh, Mira, hay cosas también que algunos no conocen. Mario Chanes de Armas. Mario Chanes fue compañero de Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada. Estuvo en prisión esos 22 meses que estuvieron
los asaltantes de Moncada. Después se fue a México y regresó en el yate, en el Granma, formando parte de la expedición de Fidel Castro que desembarcaron en la costa sur de Oriente. Bueno, Mario, al triunfo de la revolución, lo nombraron jefe de la policía motorizada con los grados de comandante. No pasaron 2 meses para que Mario se diera cuenta de la penetración comunista, hacia dónde iba Fidel Castro conduciendo a esa revolución, y decidió retirarse. No conspiró, no hizo nada en contra del gobierno, se fue a trabajar a una cervecería, a la Polar, con su padre y con su hermano. Eso fue suficiente para que Fidel Castro le inventara una causa, lo sancionaran a 30 años de privación de libertad y lo Wow. hicieran cumplir hasta el último día de su condena, estando ellos conscientes que eran inocentes. El hijo de Mario Chávez falleció estando Mario en este proceso del presidio político cubano, que había nacido unos meses después que Mario fue encarcelado. Un buen día llegaron a la celda donde estaba Mario en el Combinado del Este para comunicarle que su hijo había fallecido durante una cirugía de amigdalitis que le habían intentado hacer, que pudo haber sido también un asesinato para Claro. causarle más dolor a Mario. Entonces le propusieron que estaban dispuestos a llevarlos un rato al funeral, pero con la condición de que fuera vestido como un prisionero común. Mario, por supuesto, rechazó esa propuesta de ellos tan humillante, y después lo mantuvieron en prisión, cuando finalmente a mí me ponen en libertad gracias a la campaña internacional que había por la publicación de mis libros. El Pen Club francés me había acogido como miembro de honor, y también el Pen Club de Inglaterra, el Pen Club norteamericano, y hicieron mucha campaña, muchas presiones por mi libertad. Cuando se produce el momento de mi excarcelación, insisto, debido a esas presiones, porque ya yo tenía 40 años de condena, quedó Mario. Éramos los últimos dos que quedábamos de casi 15.000 prisioneros que hubo en una época, por órdenes de Fidel Castro, que él era quien tenía que determinar. Bueno, salí yo en libertad en el mes de marzo de 1991, y a Mario lo retuvieron a él solo, el último plantado, hasta que extinguió el último día de su sanción, Wow. los 30 años. Wow. Increíble. Vamos, si me permite, quisiera leer estas últimas 2 partes de las cartas de Fidel y hacerle 3 preguntas más, porque sé que usted es una persona bastante ocupada y no quiero consumirle mucho tiempo. Así que quiero leerle esto. Mire, vamos a ver lo que dice sobre las condiciones de su vida. Yo tengo sol varias horas todas las tardes y los martes, jueves y domingos también por la mañana. Un patio grande y solitario, cerrado por completo con una galería. Pues dice, baldí el piso de granito con agua y jabón primero, polvo de malvo después, luego con lavasol y por último con agua criolina. Arreglé mis cosas y reina aquí el más absoluto orden. Las habitaciones del Hotel Nacional no están tan limpias. En otra carta, él dice, me estoy bañando 2 veces al día obligado por el calor. Ahora, yo quiero hacerle estas preguntas, señor Ernesto. Primero, ¿tenías agua? ¿Cómo te bañabas? Bueno, a nosotros el agua que podíamos disponer era a voluntad de los carceleros. A veces pasaban días y no teníamos agua. Wow. Y un ejemplo sobre la carestía de agua y otras necesidades que nosotros no podíamos suplir.
yo tuve una prolongada huelga de hambre en la cárcel de Boniato y ahí nos privaron de recibir, cerraron el agua, no teníamos agua, nos suministraban un poquito, 300 cc de agua, 1 o 2 veces al día, cuando ellos lo estimaban conveniente, y así en esas circunstancias. No tenía el calzoncillo harapiento, porque tampoco teníamos posibilidad de recibir un calzoncillo que nos enviaran nuestros familiares, ni ellos nos los vendían, ni ellos nos los ofertaban, pues no teníamos ni con qué lavarlo. Yo recuerdo, ya eso lo saben mis compañeros y ellos lo han pasado también, que a veces yo me despertaba de madrugada y tenía 3 o 4 Wow. cucarachas inmensas comiéndome los labios, y las ratas pululaban dentro de la celda. Nunca, ni una sola vez se nos permitió salir al patio a coger sol en todo ese tiempo. Así que Wow. Fidel Castro disfrutaba la cárcel de Isla de Pino como un domingo de playa, con short y con todos los lujos que puede tener un prisionero, y Claro. no estamos en contra de eso. Como él decía Nosotros, en una de yo las considero, cartas, como él decía en una de las sí, cartas que él que lo iban, le hacían pensar que él estaba de vacaciones. de vacaciones, pero Claro. todo eso se olvidó a la hora de, de, de tomar represalia contra los prisioneros políticos cubanos. Y te digo que, mira, otros compañeros que cumplieron largas sentencias y los llamaban a un supuesto juicio, les preguntaban si estaban dispuestos a trabajar para el gobierno, de un simple sí, aunque no tuvieran que trabajar, los dejaban en libertad. Sí, la respuesta era, que era la respuesta, por supuesto, clásica de los prisioneros políticos plantados: no, no estamos de acuerdo. Entonces lo condenaban a 1 año más, a 2 años más, Wow. y cuando se vencía ese plazo, volvían nuevamente en la farsa del juicio, la farsa de la condena, y hubo muchos prisioneros que, después de haber extinguido la totalidad de su condena, tuvieron que permanecer 6, 7 y 8 años en la cárcel. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención y que me desgarró bastante el alma también. Es un niño exactamente como tú, tenía 12 años de edad cuando lo arrestaron. Lo arrestaron, no había de qué acusarlo, lo estuvieron 2 años interrogándolos en seguridad del Estado. El nombre de este muchacho es Santos Orlando Mirabal Rodríguez. Finalmente, a mayoría de edad, hasta que cumpliera sus 21 años, acusado de supuestamente haber quemado unas matas de caña. Cuando arribó a los 21 años, estaba en la cárcel de Boniato con nosotros, en la celda tapiada. Había sufrido hasta parálisis parcial en todos esos años, y no lo dejaron en libertad. Transcurrieron 7 años después de haber arribado a sus 21 años de edad, ya tenía 28 años. Un día se le ocurrió escribir una carta al régimen castrista, explicando que él había sido condenado a mayoría de edad y que ya habían pasado 7 años después de él haber arribado a esa fecha de la mayoría de edad. Pasó 2 o 3 meses y se apareció un oficial a la celda tapiada donde él estaba cumpliendo su sanción, y por las pilleras donde pasaban los alimentos le pasaron un papel con una sentencia adicional de 10 años de prisión, Wow. de prisión, sin llevarlo a juicio, sin ningún antecedente, sin nada que lo justificara. Ese muchacho envejeció prematuramente. A mí me partía el alma. Wow. Envejeció prematuramente, tenía ya su carita arrugada, su pelo se le estaba poniendo canoso, etcétera, de tanto que sufrió ahí en la prisión. Un niño de 12 años, finalmente estuvo más de 20 años en prisión. Wow. Increíble. Mire, es
no tengo palabras para explicar a las personas que nos están viendo lo que puede hacer el comunismo cuando piensas diferente, cuando haces actos para acabar con esa dictadura, para que todo el mundo pueda vivir con dignidad, con libertad, con felicidad. Y miren lo que hacen. Fíjense. Ernesto, de verdad que ha sido un honor poder tenerte aquí conmigo. De verdad que tienes un lugar muy especial en mi corazón. Te admiro y te respeto mucho. De verdad que... Gracias. Mira, hay un detalle importante que no puedo dejar de señalarlo. En Isla de Pinos, a los prisioneros, cuando ellos consideraban que habían hecho algo de rebeldía, el castigo era, los introducían todo el día en una zanja donde caían todos los excrementos de las circulares, los excrementos de las guarniciones, y ahí dentro de los excrementos lo hacían permanecer, le daban con unas varas por la cabeza para hacerlos meter la cara dentro de los excrementos. Ese fue uno de los castigos. Otro de los castigos, en los calabozos de castigos que habían en Boniato, el techo eran de reja. Los guardias caminaban por ahí y le vaciaban sobre rostros de los prisioneros que estaban castigados un cubo de orine. Eso sale en la película Plantado. Sí. Una escena donde vienen por arriba y le echan el orine, todo eso fue realmente cierto, y yo le aconsejo o le sugiero a aquellos que se interesen por la realidad, la magnitud de la tragedia de los presos políticos, que es similar a la tragedia de lo que ha sufrido el pueblo de Cuba en otros aspectos, para que vean hasta dónde se extendieron la magnitud de los crímenes contra el presidio político de Cuba. Y todo, les garantizamos que todo lo que aparece en esas imágenes, en esos recuentos de la película Plantado, igual que recientemente la película sobre las mujeres, es 100% realidad, a no ser Exacto. 2 o 3 imágenes como película al fin para redondear la idea y eso, pero es el mejor testimonio que pueden escuchar los que quieran informarse a cabalidad cómo fue esa etapa tan larga, tan prolongada del presidio político cubano. Y ahora tenemos la nueva juventud, esa nueva juventud que por protestar, por pedir libertad, por pedir un pedazo de pan, un poco de arroz, están siendo llevados a las cárceles también, sin límite de sanción, hasta que ellos les convenga tenerlos encarcelados, porque el terror es una de las armas que ha venido utilizando el régimen de Cuba contra la población indefensa durante estos más de 65 años que llevan gobernando a punta de pistola. Pero yo quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a aquellos que recientemente, y los que lo han hecho en todas las épocas, a defender la dignidad de su pueblo y a pedir la libertad para que un día nosotros podamos vivir en paz y podamos vivir con amor, con prosperidad, y cesen todos estos tormentos que hemos tenido que padecer durante más de 65 años. Exacto. Bueno, antes de que se vaya, señor Ernesto, por favor, producción, si me pudieran poner a Ernesto en pantalla lo más grande que se pueda ver, para que esté solo él en la imagen, para que nos dé un mensaje para el pueblo de Cuba. Para que el pueblo cubano vea un mensaje de un plantado, para que vea un mensaje de alguien que está verdaderamente, que ha empezado desde joven, desde mucho antes, con este camino. Así que en cuanto a producción lo ponga en pantalla completa, le aviso para que pueda dar ese mensaje para que todo el mundo lo pueda escuchar y ver perfectamente. Ahí, perfecto. Así que, por favor, si nos pudiera dar un mensaje para el pueblo cubano. Pero ante todo, mi admiración
y mis respetos para aquellos que están defendiendo la libertad de su pueblo con entera dignidad, aquellos que se rebelan contra la opresión, aquellos que no se contentan con vivir de rodillas mendigando espacios de libertad. Para ellos mi respeto, para ellos mi consideración y mi solidaridad, tanto en mi caso personal como ex prisionero político plantado, como el caso de Alfa 66, la organización que yo tengo el honor de dirigir en mi condición de secretario general. Que sepan que tienen nuestro apoyo, que estamos al lado de ellos y que es bueno, igual que nosotros lo recordamos en un momento y lo recordamos todos los días que transcurren, de que la libertad tiene un precio y es necesario pagar el precio que sea necesario o resignarse a vivir sin ella. Nuestro pueblo no se va a resignar, nuestro pueblo va a luchar hasta que logramos alcanzar esa libertad total y esa libertad tan linda que merecen los pueblos para su prosperidad y para rendir también, por supuesto, homenaje a todos aquellos que todo lo dieron hasta su última gota de sangre por la libertad de Cuba. Mi cariño, mi amor, mi admiración, mi gratitud para esa juventud que está diciendo presente. Ustedes, y al igual que nosotros, vamos a ser libres y vamos a tener una patria que va a ser el ejemplo de América Latina en cuanto a amor, en cuanto a entereza, en cuanto a hacer que resurjan desde los escombros de esta tiranía la nación más próspera de América Latina y una de las naciones más prósperas del mundo. Exacto. Muchísimas gracias, señor Ernesto, por su mensaje. Y no creo que solo sería un ejemplo para América Latina, sino para el mundo. Porque van a ver cómo, aunque el pueblo ha sido oprimido por 62 años, 64 años, se han levantado y han dicho hasta aquí y ya. Así que muchísimas gracias, señor Ernesto. De verdad, ha sido para mí un honor poder tener aquí. De verdad que ojalá podamos tenerlo más por aquí para que nos siga dando datos específicos de cómo usted vivió en esa cárcel solamente por liberar a Cuba de ese dictador, de ese comunismo, de esos Castros. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por tu interés, por tu amor a Cuba, por tu dedicación tan joven, que eso debía ser un ejemplo para todos los cubanos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ernesto. Bueno, ahí lo tienen. Para que vean la diferencia entre una persona que puso bombas en escuelas, en colegios, a una persona que quiso la libertad por su país. A una persona que quiso la libertad por Cuba. Miren qué diferencia. De verdad que es increíble. Me quedo sin palabras después de lo que esta persona, esta persona de tanto sentimiento, de una persona que es tan valiente, después de que todo lo que nos has dicho, me quedo sin palabras. De verdad que es algo muy, pero muy triste escuchar el testimonio de estas personas. Por favor, recuerden de darle like a este video, suscribirse y poner la campanita para que siempre estén conectados con toda la información que estamos poniendo en Cuba Primero. Y antes de irme, quiero recordarles que este domingo Plantadas va a estar una vez más, última vez. Esta ya sí es la última vez que va a estar en un cine este domingo 30 a las 6 de la tarde en el Teatro Tower. A las 6 de la tarde en la 8 y la 15, al lado del Parque Dominó y enfrente a Cuba 8 y donde está la heladería Azúcar. Así que no se lo pierdan. Exilio, mi mensaje para ti: vayan a Plantadas, vayan a ver la película Plantadas este domingo 6 de la tarde en el Teatro Tower, en la 8 y la 15. Así que muchísimas gracias a todos. Viva Cuba libre, libertad para Cuba, Cuba primero.
¡Vamos,